que no haga ruido. ¿Ya echaron a andar las Ya, cámaras? ya todas las cámaras ya están. Sale. Cámaras y micrófono. Buenas noches, amigos. Gracias a los que nos acompañan a través de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC, y a través de la página de Jurídico Grupo Palomino y de su servidor, el licenciado Gilberto Palomino Gallegos. Tenemos el día de hoy invitados especiales para que nos hablen de un tema que vamos a entrar en materia después de la presentación. Tenemos al maestro Andrés Mandujano, sí, que nos acompañará hoy, al licenciado Germán Cortés y a nuestro amigo y el maestro Eder Narváez. Esta noche trataremos un tema que es el Protocolo de Estambul. Muchos se preguntarán qué es, muchos ya lo sabremos y lo habremos manejado, pero para eso tenemos hoy lo que es la conformación de un comité de investigación que está llevando a cabo la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC, para que este protocolo de investigación, protocolo de Estambul, sea un comité nacional que va a procurar por esos derechos para que lo puedan ejercer y que nosotros como comité nacional estemos en la mejor disposición de ayudarlos para que ustedes le puedan dar ¿cómo le podemos llamar? Este beneficio tanto a sus representados, ¿sí? Para que ustedes lo puedan exigir y darle ese impulso que puede ser en un momento dado un impulso procesal en beneficio también. Muy bien, damos la palabra al maestro Andrés Mandujano para que nos hable de algo del comité. Bien, buenas noches, compañeros. Buenas noches, auditorio. Como saben, el protocolo de Estambul es un método de investigación para saber si alguna persona que ha sido asegurada, detenida o aprisionada por elementos del Estado ha sufrido algún tipo de vejación, tortura, lesiones y demás. Entonces es un conjunto de acciones normativas que en un principio comenzaron como una investigación independiente y terminaron haciendo un protocolo oficial, el cual el Alto Comisionado de las Naciones Unidas lo tomó como bandera de inicio, y de ahí el parteaguas entre lo que es la investigación independiente de la obtención de información respecto de si dicha persona fue, por decirlo así, se le infligieron lesiones, ya sean físicas o psicológicas. En efecto, como bien lo refiere el maestro Mandujano, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el año 1999 tiene a bien ya crear como instrumento internacional en contra de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y bueno, México ha firmado este instrumento internacional, como bien lo decía el maestro Mandujano, para que agentes del Estado tengan terminantemente prohibido cometer tortura bajo ningún supuesto. En épocas anteriores, a veces con fines de investigación criminal, se llegaban a esas aberraciones humanas, no solamente son jurídicas. Pero pues viene a colación y la importancia de crear este comité en la Barra de Juristas de México, porque nos encontramos ante una coyuntura especialmente interesante en nuestro país, no solamente en nuestro sistema jurídico, sino en todo el sistema incluso social. La reforma del 18 de junio del 2008, la reforma de justicia penal, que es la reforma
Seguridad y Justicia, pues trajo un nuevo procedimiento en la etapa de investigación, de impartición, pero también la de ejecución, o sea, es decir, la ejecución de la pena. Estoy hablando en concreto del sistema penitenciario. Y pues apenas teníamos 8 años para la implementación de este nuevo sistema de justicia penal, cuando llega una reforma todavía, desde mi punto de vista, salvo lo que consideren ustedes, colegas, la reforma para mí que más ha impactado el orden jurídico, que es la del 6 y 10 de junio del 2011, la reforma de los derechos humanos. Entramos a un sistema ya interamericano, internacional de derechos humanos, y entonces ese sistema de justicia penal no lo vamos a poder entender si no entendemos también la otra parte, que es la internacionalización de los derechos humanos. Hay cambios sustanciales en el artículo 1 constitucional. Antes se decía, las garantías, todos los mexicanos gozarán de las garantías individuales que otorga esta Constitución. Hoy cambia ese párrafo, dice, todas las personas gozarán, no es que otorgue la Constitución, gozarán de los derechos humanos que reconoce esta Constitución, y aquí viene algo también importante, maestros, y los tratados internacionales. En ese contexto, el protocolo de Estambul pues cobra una relevancia tremenda, por la razón que pues México está obligado a llevarlo, aunque ya tenemos una ley general para prohibir y sancionar la tortura, malos tratos crueles, inhumanos o degradantes, pero hay cierta legislación en materia penal, incluso más específicamente en materia de ejecución penal, que nos remite al protocolo de Estambul. Y aquí, más allá de hacer definiciones o delimitar el objeto de estudio de este protocolo, pues es un llamado, maestros, a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, a los agentes del Estado, a los organismos públicos, pues no solamente a conocer este tema, o a saber de él, sino entrar a fondo, ir haciendo un parteaguas y ir haciendo realizable este protocolo en nuestro sistema jurídico. De ahí que pues nos complace que la barra de juristas de México, que encabeza el maestro Eder Narváez, pues haya creado este comité. Este comité pues no tiene la pretensión de ser el que lleve la voz cantante en estos temas, sino que queremos aportar a la sociedad en general, no solamente de índole jurídica, pues, y hacer un llamado de atención a las autoridades, porque pues hoy por hoy el sistema de justicia penal y el de los derechos humanos internacionales, el sistema interamericano, pues han sido, desde mi punto de vista, han sido tema de ataques por varios, incluso también otros juristas. Creo que poco se ha entendido el sistema de justicia penal en toda su amplitud, porque normalmente los abogados dicen, el juicio oral, no, espérate, el juicio oral no es el sistema de justicia penal, es parte, es investigación, impartición, ejecución. Entonces, mucho se le ha criticado, mucho se ha dicho que no está funcionando, pero creo que aquí el tema principal es la capacitación. Hay que capacitar a los operadores del sistema de justicia penal, y no solamente penal, sino a cualquier servidor público del Estado, porque así lo marca el protocolo de Estambul, el protocolo contra la tortura, la ley general para prevenir y sancionar la tortura, que pues el servidor público del Estado, ya sea de cualquier nivel de gobierno, federal, militar, incluso del fuero común, del fuero municipal, cualquiera de ellos, que debemos estar capacitados, porque creo que son temas que a veces se discuten sin el previo conocimiento. Nosotros lo que pretendemos es pues entrar a fondo del tema, no en esta ocasión, por supuesto, me refiero que el comité se crea para en mesas de trabajo discutirlo, ahorita pues es una de ellas, e ir sacando algunas conclusiones útiles
útiles. De eso se trata, no de que se quede en la sapiencia o en el tintero o en círculos muy cerrados de algunos juristas, sino que esto sea accesible a toda la comunidad, pues para que se respete el derecho humano a la no tortura, que es un derecho humano absoluto, no hay eximiente de responsabilidad. Sí. Y pues en ese sentido es más que nada, maestro. Muy bien. Sí, y yo creo que a final de cuentas es de que tengan el conocimiento todos los ciudadanos a qué se refiere este protocolo. A lo mejor ahorita decimos, ya se detuvo una persona y está paseando. Esa es una tortura psicológica, que al final de cuentas te están dando las vueltas para decir, ¿sabes qué? Pues ya mira, di que sí, o hace esto, hace aquello. Entonces, desde ahí, desde ese momento, ella está sufriendo una tortura psicológica que en un momento dado, para esto es el mismo protocolo, para hacer ese tipo de quitarle a ese ciudadano que por cualquier motivo haya sido detenido, tener esa tortura, ¿no? Y ya sea física o psicológicamente. Y lógicamente ahorita aunado a este protocolo también tiene que estar concatenado a muchos otros protocolos que podemos hablar ahorita de la nueva ley que entró en vigor del registro de detención. Okay. Porque al final de cuentas tú detienes a una persona y la das paseando 2, 3 horas y la presentas. No, ahora ya no. Desde ahí estamos ya empezando a manejar este tipo de tortura o evitar este tipo de tortura psicológica o física en muchos casos, ¿no? Que hemos visto que ahí los van en la perrera ahí pateándonos y todo, ¿no? Sí, entonces vamos viendo que todo eso es concatenado a muchos protocolos y que estamos adheridos como el Estado mexicano. Ahí, como dice, la ONU ya lo estableció como un protocolo, un mecanismo también de defensa para el imputado, porque anteriormente nosotros en el anterior sistema decíamos la prueba reina de la confesión. Así es. ¿Sí? Y ya la confesión como saliera era confesarse. ¿Sí? Ahora no. Ahora nosotros tenemos en este sistema de justicia adversarial que vamos a encontrar que si eres culpable vas a demostrarlo, no eres inocente hasta demostrar que eres culpable. Y anteriormente no eras culpable hasta demostrar que eras inocente. Entonces yo creo que en ese sentido este protocolo o este comité de investigación a nivel nacional por parte de la barra, pues nos va a dar, como dice, no nada más saber y estar en el conocimiento y decir, ya conocemos, ya sabemos, es el darlo a conocer a los demás y trabajar en beneficio de esa sociedad que tan vulnerada está, que tenemos muchos problemas y no los vemos como algo nuevo, como algo que hay que decir, es que eso ya es nuevo, ya no es nuevo, o sea, esto ya te detienen y te van a ir torturando y haciendo esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vemos como algo tan común, tan frecuente, y ya no lo hacemos así. Ahora, lo que tenemos que hacer es que eso es parte de una tortura. Y en ese momento se puede aplicar también para esa imputación o poder tener una prueba de descargo también que fue torturado. O sea, este comité va a ser creado para esa investigación, para ese beneficio. Amigo Eder. Sí. La motivación que nos llevó a crear este Comité Nacional de Investigación fue primeramente que ayer se celebró como si se tuviera que celebrar la liberación de Auschwitz, donde muchas personas, en su mayoría judías, sufrieron torturas, sufrieron vejaciones y hubo mucho exterminio. Entonces, concatenado con la ley de ejecución penal, que invita, por decirlo así, hace una invitación al Estado para que se acerque a los colegios de abogados o a los abogados particulares para que ellos investiguen y activen el protocolo de Estambul. La ley precisa que no puede ser el mismo gobierno, el mismo Estado, el que cree un comité
ya que sería juez y parte, y de alguna forma habría corrupción, usando esta palabra que hoy está en boga, ¿no? Habría corrupción y se saldría de una investigación legal. Entonces, partiendo de estas premisas de la ley, del protocolo de Estambul, y de la necesidad que tiene nuestra sociedad de que el abogado particular salga de la trinchera a hacer su trabajo y intente, digo, porque es un intento, es un trabajo, no lo podemos garantizar, pero bueno, intentar hacer valer derechos humanos, hacer valer que una persona que fue detenida con o sin causa, evitar que sea torturada, y bien, si en su momento dado fue torturada, hacer valer esta situación, porque de alguna forma esta persona ha sido amedrentada, ha sido rota en su esfera jurídica, en su esfera jurídica integral. ¿Por qué? Porque se le daña moralmente, se le daña físicamente y se le daña psicológicamente. Como bien lo mencionaba el maestro Palomino, quizás hemos relajado la norma y hoy lo vemos como algo normal o como un cambio de sistema jurídico. Anteriormente, es que en el sistema acusatorio era esto, es que ahora en el sistema inquisitorio era esto. Ahora, con la premisa de que quieren reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya están saliendo cursos de justicia penal, acusatoria, inquisitoria, mixta, y bueno, ¿no? Chilaquile, mole y pozole. Entonces, pero aún así nos vamos en cuanto al libro, en cuanto a la letra que dice la ley, pero no estudiamos el trasfondo de por qué surgen estas leyes, no estudiamos el trasfondo social de las situaciones que viven estas personas y la necesidad de crear un protocolo internacional como es el de Estambul para erradicar la violencia, la tortura y las vejaciones a nivel internacional. Esto estamos hablando que no simplemente es una problemática de nuestra sociedad mexicana, sino que entendemos que es una problemática a nivel mundial en las diferentes sociedades, ya sea sociedades que hoy por hoy se dicen evolucionadas y primermundistas como la de Estados Unidos e Inglaterra, donde, bueno, efectivamente ellos son los que llevan a cabo la Declaración de los Derechos Humanos, que de hecho se firma, ellos son los que obligan a este tratado, a la firma de este tratado, pero no son partícipes, no son firmantes de este tratado. Tan así que en sus estados atentan contra el derecho supremo, el derecho privilegiado del humano, que es el derecho a la vida. Allá sí hay penas de muerte y también tienen sus métodos de tortura hacia el personal, ya sea en lo jurídico y, como bien lo comentaba el maestro Germán, en lo militar. Militarmente se da mucho este tipo de tortura, o algunas veces, para no entrar en debate, algunas veces por error o por orden o por omisión se llega a torturar a una persona, y con esto no nada más se está lesionando a ese ser humano, sino que se está lesionando a toda una sociedad, tan lesionada que ya está, que relaja la norma, lo normaliza y lo volvemos como cotidiano, siendo esto una tragedia, porque se supone que la calidad de humanos nos la da el grado de racionalidad que tenemos, y los derechos humanos provienen de ese grado de racionalidad que nosotros tenemos para tratar a nuestros semejantes como humanos. Entonces, desde el momento en que nosotros cometemos actos de vejación, actos de violencia y actos de tortura, estamos perdiendo, los que cometen la tortura están perdiendo la calidad humana, y a los
que se les aplica esta tortura, los están cosificando, los están volviendo cosa. Entonces, por eso la necesidad de este Comité Nacional de Investigación del Protocolo de Estambul. ¿Esto a qué nos conlleva? A hacer una investigación profunda de por qué en esta sociedad, digo, no le vamos a dar solución porque sería imposible, pero por lo menos sí podemos hacer un estudio de por qué en esta sociedad y en otras sociedades que dicen ser evolucionadas se da esta situación primitiva de vejación, de tortura y de violencia en contra de un igual. Sí, definitivamente, como bien dice el maestro Eder, no es un tema que desconozcamos. En las últimas décadas México ha sufrido una violencia descomunal, un suplicio del cuerpo por el propio hombre, como lo menciona Foucault en Vigilar y Castigar. Y bueno, sabemos que hay los tipos de delincuencia que hay en nuestro país, pues se cometen vejaciones podríamos llamarlos de tortura, pero la tortura forzosamente el sujeto activo es específico, tiene una calidad específica que es el de ser un servidor público, o quien cometa tortura con la aquiescencia de un servidor público. Pero hemos visto que se suplicia el cuerpo por ya sea en la delincuencia común o delincuencia organizada, y eso se ha insistido mucho, lesionado a la sociedad. Hay mucha impunidad, los delitos no se resuelven, pero la tortura, por ser un delito que comete el servidor público, quien está obligado a proteger a la sociedad, ya me estoy refiriendo en el caso específico de las instituciones policiales, pues creo que afecta más, porque en la psique de la sociedad, ante alguna situación que pues nos altere el orden, o veamos que estamos en peligro, o sea, la persona a lo mejor no piensa en bienes jurídicos, sino que está en peligro su vida, su patrimonio, su integridad personal, pues piensa en un agente del Estado, en un encargado o funcionario encargado de hacer cumplir la ley, en un policía. Pero si ese policía que está encargado de aplicar la ley, pues debe observarla, y al torturar incumple con ese mandato legal, con ese principio de legalidad, de honradez, de profesionalismo, pues todavía se crea más daño, porque hemos visto que pues en ciertas ocasiones, no estoy criminalizando, pero pues algunas instituciones policiales todavía, aunque sí creo que ha disminuido considerablemente, por lo que decía el maestro Palomino, que a partir de que la confesión ya no es la prueba reina, se ha disminuido considerablemente, han disminuido los actos de tortura. Sí, cuando los agentes del Estado cometen este delito, pues vulnera y lesiona a la sociedad, porque es precisamente en las instituciones en las que confiamos, en las que les depositamos la confianza de hacer cumplir la ley. Y pues por eso la relevancia de que este tema sea desarrollado, pues crear sensibilidad tanto para la sociedad como para los órganos del Estado, y pues insisto, conocer primero que, como decía el maestro Mandujano, pues es un método de investigación, es un manual de investigación propiamente para saber si se cometió o no tortura. Y bueno, y ya después, por los cauces legales, pues ya sea el agente del Ministerio Público, los jueces penales, tendrán que imponer las respectivas sanciones. Pero pues sí, es un tema que en nuestra coyuntura y actualidad social pues nos está lacerando bastante, porque tenemos suficiente con la criminalidad que hay día con día, que desgraciadamente está imparable. No han podido disminuirse los índices de criminalidad de cualquier delito, casi todos van a la alza en cualquier parte de la República. Pero si le agregamos que quien comete tortura es el agente del Estado, quien tiene la obligación de respetar esos derechos humanos, y el Estado tiene la obligación de investigar si se violan los derechos humanos, de sancionar, de reparar, y no lo hace, pues
creamos una doble impunidad en la que yo creo que ya estamos pues hartos, pero que se pudiera tender a normalizar estas acciones tanto de la delincuencia como del Estado. Entonces, de ahí considero yo que es importantísimo ahondar en este tema hoy y siempre, para que pues en este caso el Estado cree los mecanismos adecuados para no solamente difundir la Ley General en contra de la tortura, el Protocolo de Estambul, sino pues de hacer efectiva ese derecho humano a no ser torturado, ese derecho a la integridad física y psíquica. Y pues de ahí insisto, y soy reiterativo, en la creación de ese comité que tiene por objeto pues eso de prima facie, sensibilizar, hacer reconocimiento, porque si no conocemos estos instrumentos internacionales, pudiéramos caer en omisión. Y sabemos que hoy, con el artículo 133, dice que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales son la ley suprema. Entonces, pues, tienen ese rango los tratados internacionales y hay que actuar en consecuencia. Andrés. Sí, pues como dice el maestro Germán, una forma de darle difusión al conocimiento del Protocolo de Estambul es que el Estado, dentro a sus elementos, a sus servidores públicos, sean elementos policiales, sean elementos administrativos o inclusive, por ejemplo, el servicio médico, es decir, el conjunto de médicos que reciben a una persona por primera vez, por ejemplo, cuando ingresa al centro penitenciario o cuando ingresa a la agencia del Ministerio Público, se le debe de aplicar el Protocolo de Estambul, pero para ello tendría que ser capacitado por las instituciones estatales a sus propios servidores públicos, sobre todo dando hincapié a que la dignidad del ser humano está por encima, es una de las prioridades de los derechos humanos que marca nuestra Constitución. Si nosotros como seres humanos no hacemos valer nuestra dignidad como ser humano, ¿en dónde vamos a quedar? Otra de las formas, pienso, de difundir el Protocolo de Estambul es que en los colegios particulares, a nivel universitario o a cualquier nivel, inclusive en conferencias, talleres, seminarios, darle una difusión, toda vez que una de la metodología de darle realce al Protocolo de Estambul son las investigaciones independientes, es decir, no las que provienen de los mismos elementos del Estado, porque como lo dijo el expositor maestro Eder, sería un juez y parte, sino simplemente tiene que ser por ejemplo, un abogado que haya tenido conocimientos de la investigación física, es decir, como lo que hace un investigador o un policía investigador en la calle, en el lugar de los hechos, en la escena del crimen, ¿sí? Que tenga esa oportunidad de ingresar sin estar infringiendo la ley, sin estar diciendo estás cometiendo un delito para obstaculizar la realización de la justicia, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero para ello tendremos que en las instituciones privadas hacer cursos, formas de cómo se realiza la investigación policial, para así obtener más detalle, más evidencia de si existió o no existió, desde el punto de vista del investigador, un conato o una acción que se haga presumir o que sea evidencia contundente de que cierta persona fue torturada, vejada, ultrajada en su persona, en su dignidad. Por ello, también
somos de la idea de que no solamente, como lo dice la ley de ejecución, artículo 75, que en cuando ingresa una persona al sistema penitenciario, al centro de reclusión, y observe el servidor público con la calidad de médico de que la persona presenta señales de tortura, lesiones o algo así, le haga la revisión médica en base al protocolo de Estambul, porque entonces en dónde quedan las personas que son presentadas ante la agencia del Ministerio Público y que deben de ser revisadas por el servicio médico antes, durante y después que tenga la intervención con el agente del Ministerio Público. Pues también en ese entre el inter cuando fue detenido hasta presentado, puede haber sido sujeto de actos que se puedan presumir que es tortura. No solamente ahí, también en los centros cívicos, en los centros de detención por infracciones, por ejemplo, a las leyes de buen gobierno de una ciudad, ¿no? Por decirlo así. Pero no obstante que tenemos también, por ejemplo, una ley de uso de la fuerza que utilizan los agentes policiales, que lo deben inclusive en determinado momento justificar ese uso de la fuerza por lo que haya sido, ¿sí? Para que también no tengan en represalia, por decirlo así, de los familiares o del mismo una denuncia, pues tendrían que hacerlo sabedor a la autoridad correspondiente, en este caso al agente del Ministerio Público o al juez que le corresponda conocer. Muy bien, yo creo que aquí lo fundamental para que podamos aplicar este protocolo es la profesionalización de todos los cuerpos que sean de impartición de justicia, ya estamos hablando desde el Policía de Seguridad Ciudadana hasta lo que sería ahorita lo que es la Guardia Nacional, y por todos los elementos que ellos tienen, pues el patrullaje en todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo primordial, ¿no? Que tenemos que hacer, concientizar y hacer la profesionalización para evitar ese tipo de actos, ¿no? Porque sí podemos estar bien metidos y sumergidos en el protocolo, estarlo aplicando, estar investigando, pero si nosotros no llegamos antes de esa tortura, ¿sí? Porque como bien decía el maestro, que tiene que tener una calidad específica, ¿sí? El sujeto activo, ¿sí? Porque no puede ser, yo no puedo torturarlo a él porque no soy un servidor público. Entonces, sí tenemos que ver que la profesionalización venga de la institución, ya sea una fuerza armada, una fuerza de seguridad ciudadana o una secretaría de seguridad pública dentro de un estado, para que este protocolo pues ya no se lleve a cabo por la violencia ejercida, por la vejación ejercida, sino que se lleve a cabo, así como decía el maestro Mandujano, también con esa ley de aplicación y la medida de la fuerza para hacer una detención, que sea también aplicado al 100% este protocolo para evitar la tortura, las vejaciones o los tratos inhumanos. ¿Y podría haber una pregunta? Una pregunta, ¿este protocolo sería aplicable en su caso de que, digamos, el juez de lo civil o de lo familiar sí, chambeando todavía cometiera, digamos, una vejación? Yo considero que sí. Aplicable? Considero que sí, porque el protocolo es claro de que no solamente son instituciones policiales, sino agentes del Estado. Y aquí, si me permiten, quiero poner sobre la mesa también un punto interesantísimo de discusión. Como bien lo dice el maestro Palomino, el protocolo es para investigar hechos que ya se dieron, pero lo importante es prevenir la tortura. En la prevención del delito yo creo que vamos a encontrar un mejor cauce para disminuir un poco la criminalidad en términos generales. Pero si no se le capacita, si no se difunden estos protocolos, si no se profesionaliza como dice el maestro,
pues vamos a estar ante muchos actos de tortura, muchas investigaciones que nos van a llevar a juicios, que nos van a llevar a que también el Estado sea sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y va a ser un tema de no acabar. Lo principal es la difusión de los derechos humanos, del derecho a la no tortura, del protocolo, en caso de que, pues por desgracia, se dé. Y algo muy interesante es que... Pero ahorita ya se movieron. Lo pongo sobre la mesa, a propósito de lo que nos comenta el maestro Eder Narváez. Considero, esto realmente lo pongo, insisto, sobre la mesa, que en algunas ocasiones los centros de control de confianza de las instituciones policiales, desde mi particular punto de vista, pudieran estar cometiendo actos de tortura en la modalidad de intromisión a la intimidad psíquica, porque al policía se le coacciona para que responda a ciertas preguntas, están en un lugar cerrado después de algunas horas de haber hecho algún examen psicosocial, va con la amenaza de que si no lleva a cabo ese examen va a ser despedido de su trabajo, y para mi punto de vista pudiera estar a lo mejor si hay un exceso, quiero también aclarar, si hay un exceso de parte del psicólogo poligrafista, pues incurriendo, si no en tortura, a lo mejor en tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, no solamente son las instituciones policiales las que pudieran encuadrarse en este tipo penal, en este delito, sino incluso pues cualquier otro servidor público, como un psicólogo poligrafista. Claro. Y esto sí lo digo porque la persona de una institución policial vaya con ese temor de que es el medio, desde mi punto de vista, inquisitivo para separarlo del cargo. Y también quiero comentar que parte de las instituciones policiales, lo dice el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son los guardias de seguridad y custodia de los centros penitenciarios, quienes también deben estar muy capacitados, como ya decía el maestro Mandujano, su Ley Nacional de Ejecución Penal habla de la activación del Protocolo de Estambul, deben estar lo suficientemente capacitados. Me consta que ya les han dado mucha capacitación, pero pues incidir en los derechos humanos, porque definitivamente el artículo 18 dice que el sistema penitenciario se organizará sobre la base de los derechos humanos, de educación, deporte, salud, trabajo y capacitación para el trabajo. Entonces, pues nos encontramos, como bien lo dicen, la dignidad humana como el centro de las políticas públicas. No el Estado como el centro y que gire todo alrededor de eso, sino la dignidad humana. Si el Estado no protege la dignidad humana, pues no va a haber sistema político, religioso, económico suficiente que valga la pena. O sea, la dignidad humana y la vida deben estar en el centro de cualquier política pública. Sí, yo creo que es lo importante, ¿no? Que gire todo en base a la dignidad y a ese respeto hacia el ser humano. Hablamos de instituciones, hablamos de la misma persona hacia las personas, ¿no? Porque hemos visto casos que no serán servidores públicos, pero como torturan a los demás, ¿no? Entonces, sí, tenemos que ver eso, esa conciencia del ser humano hacia el ser humano, ¿no? Tenemos que humanizarnos todos, y lógicamente la institución debe prevenir, porque si vamos a sancionar, pues como decía el maestro, vamos a hacer un cuento de nunca acabar. Sí, son sancionados, regresan, son sancionados, regresan, y así estamos. Entonces yo creo que aquí lo importante es esa concientización, profesionalización. ¿Para qué? Para evitarlo. No tenemos por qué seguir llegando a utilizar ese protocolo, a lo mejor sí, como algo que se ha establecido dentro de la ley para evitar esto, pero ya nada más es como un requisito, que sea como un mero requisito que lo vas a tener establecido en la ley, pero que no tengas que llegar a una investigación profunda para ver si sí se determinó que esa persona sufrió una vejación en sus derechos humanos. Entonces yo creo que eso es lo importante, la profesionalización y concientización de todos los elementos. Andrés. Gracias, maestro. Bien, pues amigos, creo que debemos concientizarnos, servidores públicos, jefes de departamentos de instituciones estatales, federales, locales, municipales, y también sociedad en general, a efecto de no permitir
que nuestros conciudadanos sean en cierta manera torturados, que los cuerpos de seguridad tengan que hacer su trabajo, que lo tengan que hacer bien, ¿sí? Por lo tanto, los invitamos a que hagan círculos, comités de investigación del protocolo de Estambul en su municipio, en su estado, en cualquier otro lugar que ustedes lo consideren, y para ello también pues hay sistemas de denuncias anónimas sin que los comprometan a nada, porque si no nos humanizamos nosotros, ¿qué va a ser de nuestro futuro en México? Maestro Eder. Sí, atacar desde la prevención hacia la tortura yo creo que es un punto medular y debe ser en primer orden. Es triste, es degradante tener que estar estableciendo leyes internacionales para prevenir una bajeza y vejación del hombre para el hombre. Ahora bien, también tenemos que entender que este protocolo, aunque es son puntos muy frágiles, mantenerlo es el primero de una escalada de protocolos, de tratados, para evitar llegar al de Minnesota, que es cuando ya la persona, que fue torturada fallece. Entonces, todavía estamos hablando de algo más drástico, o no sé qué sea más drástico, porque una persona que fue torturada, toda su vida, por más atención psicológica que le demos y clínica, va a tener esa fractura en su psique. Jamás va a tener un desarrollo humano y se va a poder integrar a una sociedad. A lo mejor los psicólogos y los psiquiatras me dirán que es posible. Desde mi punto de vista, no es posible. Sí, porque es como cuando te fracturas un pie, a lo mejor solda, sí, pero la fractura ya no queda. Y es importante estudiar este protocolo para evitar llegar al de Minnesota, donde ya falleció la persona, y hay que ver de qué forma lo torturaron, y de qué forma, o de qué tantas formas lo torturaron, para derivar de cuál de todas falleció. Entonces, es más drástico, ¿no? Sí, yo creo que es como decía el maestro Mandujano y el maestro Germán, que es eso, ¿no? Llegar a la investigación y como prevención siempre, ¿no? Porque como tú dices, ya va a llegar un protocolo en Minnesota, que donde vas a ver por cuál fue la causa del deceso, pues ya no tiene caso. Entonces, y yo creo que a lo mejor ahí el Estado es el que debe, te digo, empezar a profesionalizar, a manejarlo como prevención, ¿sí? Manejarlo como el protocolo establecido en la ley que debe llevarse a cabo por procedimiento, ¿vale? Pero no que sea necesario siempre aplicarlo, porque vas a decir, entonces está el protocolo de Estambul, vamos a hacer esto, acá cada rato investigan a ver si hay una vejación en sus derechos humanos. No, que sea esto, evitándolo para evitar esa investigación. Este comité pues va bien enfocado a ese tipo de investigación que va a ser puesta a la disposición de todos los que lo requieran, ya sean abogados dentro de la misma barra, abogados particulares, abogados independientes que quieran acercarse a nuestra barra. Vamos a contar nosotros con ese Comité Nacional de Investigación de este protocolo para poder apoyarlos, manejar algunas pues no sé, sesiones también para que lo vayamos estudiando mejor. Se acercan a nosotros, tendríamos esa oportunidad de convivir y de explicarles y dejarles a la vista lo que será esa investigación. O que nos enseñe. Claro, sí, lo podemos compartir. Lo que pasa es que en estos cursos se comparten experiencias, independientemente de lo que vaya escrito, ¿sí? Como protocolo, también hay que ver las experiencias de cada uno, porque yo a lo que voy siempre es que
Un curso no vas a ir a aprender algo que ya sabes, ¿sí? Vas a tomar algo de la experiencia que el otro tomó. Y me ha tocado que muchos tips me han dado, y no por lo que dice el código, no por lo que dice la ley, por lo que le pasó al compañero, y de ahí donde tú vas a tomar ese impulso para poderlo determinar. Dice, espérame, la ley dice esto, me hicieron aquello, y cómo lo atacas. Claro. Así es, esto es lo que queremos hacer. También esos cursos, ya estaremos en contacto con el maestro Eder, que nos diga las sedes, el temario a tratar, la duración de esas sesiones o esas investigaciones que se vayan dando, para que estemos dentro de la barra con este comité de investigación a nivel nacional, ¿sí? Para que todo esto sea enfocado en beneficio de toda la sociedad. Sí, definitivamente, pues es, como bien lo dicen, una retroalimentación que, como decía el maestro Mandujano, el maestro Palomino, el maestro Eder, es un llamado a las autoridades en los diferentes niveles de que creen sus propios comités, de crear academias, de retroalimentarnos para hacerlo realizable y que no quede en el libro, o sea, que pueda incidir realmente en un beneficio a la sociedad. Y yo, por último, quisiera comentar que el sistema de justicia penal, se han preparado magistrados, los jueces, los peritos, los ministerios públicos, todos ellos licenciados en Derecho, cuando menos. Pero la cara del sistema de justicia penal es el policía. Y el policía, independientemente de su grado académico, lo que debe tener es capacitación. Con una buena capacitación, el servidor público, el policía va a saber cuándo hace un uso legítimo de la fuerza. Hay una ley nacional ya sobre el uso legítimo de la fuerza. También están las excluyentes de responsabilidad, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, error de prohibición, no sé, tantas cosas. Pero necesitamos capacitar a los policías porque, insisto, ministerios públicos, peritos, jueces, magistrados, directores de los centros penitenciarios, bueno, ya se cuentan cada uno de estos operadores con un cierto grado académico. Pero hay policías de cualquier nivel que a veces no cumplen con ese perfil académico, pero bueno, no digo que esté mal, porque si se le capacita adecuadamente y si se puede llevar a cabo sus funciones de manera profesional, siempre respetando los derechos humanos, pero también haciendo el uso legítimo de la fuerza, porque hay muchas ocasiones que por no saber bien de cuándo están violentando los derechos humanos, caen en la omisión y ya no actúan. Entonces, pues aquí también le llamamos a esa constante capacitación y profesionalización. Andrés. Sí, como está diciendo el maestro Germán, es el policía en sí el que tiene el primer contacto con la persona. Ese primer contacto llega a veces a ser muy difícil. Si ustedes ven los medios de comunicación, las noticias matutinas, etcétera, etcétera, es demasiado difícil el primer contacto que tiene el policía. Muchas veces la violencia es ahí esplendorosa, a lo máximo que se puede ver, ¿sí? Sin embargo, hay que recordar que es también el policía el que da todos los elementos, por decirlo así, de la conformación del delito. Los demás que forman, puedo decir, servidores de gabinete, que es el Ministerio Público, etcétera, etcétera, para acá, y que además tenemos nosotros una opinión perfecta de lo que debió de haber hecho el policía o lo que debió de haber hecho la persona con la que tuvo el contacto, es diferente a la percepción policial. Es por ello que, aunque cueste un poquito más en cuestión económica, aunque hay la mayoría, por ejemplo, las policías de la Ciudad de México son profesionistas, tienen profesión, hay que estar constantemente concientizándolos de la manera de actuar, y qué mejor que con el protocolo de Estambul tener conciencia de lo que no debemos hacer en nuestro actuar al momento de detener a una persona.
¿Usted se refiere a tener una policía profesionalizada? De hecho, el Estado mexicano ha procurado ya tener una policía profesionalizada y nuestra Ciudad de México es una de las ejemplares a nivel nacional, y creo que la mayoría de los policías, tanto de seguridad pública como de investigación, tienen ya el perfil de profesionalizados. Entonces es solamente de estar constantemente capacitándolo en lo mismo y en lo mismo, para que en lo mismo, es decir, no violentar los derechos humanos y aplicar o tener conciencia de que ellos conocen el protocolo de Estambul y los derechos que nos asisten. Eder, para despedir el programa. Para despedir el programa, sí. Como bien lo menciona el maestro Mandujano, pues intentar, así lo siento, intentar hacer caer el peso de esta balanza en los hombros del policía es erróneo. Si bien es cierto, los tenemos que capacitar, no quiere decir que no estén capacitados, tienen su capacitación. Son personas capaces, capacitadas para hacer su trabajo. Yo creo que también la sociedad en conjunto, entendiendo a todos los pueblos urbanos y tribus que existan, la sociedad debe de estudiar, debe de entender que está conviviendo entre humanos, para humanos y con humanos, y que se debe de preparar, porque también intentar decir es que el policía, sería hacer un sesgo y buscar un culpable cuando no lo hay. Más bien, y además no nomás es en México, porque el protocolo es a nivel internacional. Este sesgo yo creo que es social y el cambio es cultural, ideológico. Si nosotros educamos a nuestros descendientes colaterales a vivir en armonía, a ser humano, realmente humano, no nada más hacernos llamar, soy humano porque pertenezco a la raza humana, no. Eres humano porque tienes esa cualidad, esa racionalidad y esa ética para conducirte como humano. Entonces, en ese momento, yo creo que no sería necesario aplicar un protocolo de Estambul y tampoco sería necesario buscar un responsable, porque no lo hay. Simplemente, bueno, entendemos que el hombre nace animal, porque así nacemos en un estado animal, y conforme vamos educándonos en las instituciones, válgame la redundancia, educativas del Estado, conforme vamos socializando con la población que nos rodea, nos empezamos a humanizar. Pero ¿qué pasa cuando la población no está culta en un crecimiento humanitario? Tenemos la trágica situación de crear un protocolo de Estambul y uno en Minnesota. Muy bien, amigos, pues les agradecemos a nuestros invitados especiales, al maestro Andrés Mandujano, al licenciado Germán Cortés, a nuestro amigo licenciado Eder Narváez, su servidor Gilberto Palomino, y estamos a sus órdenes en la barra Juristas de México, Colegio Profesional AC, y en el Jurídico Grupo Palomino, y en la página de su servidor Gilberto Palomino en Facebook. Les agradecemos el favor de su atención y esperamos vernos la próxima semana con otro tema interesante. Gracias, buenas noches amigos, Buenas noches, maestro. Buenas noches.